confidencial que fue difundida ayer por el diario trasandino El Clarín. Y para conversar sobre este tema estamos con el ex subsecretario de Defensa, Fuerzas Armadas y Guerra, Gabriel Gaspar. ¿Cómo está? Bienvenido a la Mañana Informativa. ¿Qué tal, Valentina? Un gusto saludarte. Un gusto saludarlo. A ver, con todo lo que ha pasado en este último tiempo, los dimes y diretes, el informe que ayer entregó la ministra de Seguridad de Argentina, la ministra Toá, la filtración que hubo y su experiencia, ¿hay evidencia de la presencia de Hezbollah en el norte de nuestro país, específicamente también en esa frontera andina, ¿no?, de Perú, Bolivia, Chile? Primero, a ver, dos cosas. El tripartito, como le llamamos, sí, que es la frontera, para quienes lo conocemos... es imposible. Es imposible, sí, porque... la altura, no hay condiciones. Y además que está totalmente deshabitado, salvo un... Pero digamos la zona, ¿no? Quizás es la zona que lo rodea, donde sí pueden llegar. Sí, pero es una zona donde hay contrabando, por ejemplo. ¿Ya? Hay contrabando de cigarrillos, hubo caza ilegal de vicuñas en su momento, pero no es un lugar, digamos, donde hay un comando operativo de algún grupo terrorista. O sea, además sería en una zona que es fundamentalmente aymara. Cualquier huinca, como digamos, no se notaría de inmediato, sería muy... Y ahí hay presencia policial de los tres países también. Entonces, descartémoslo del tripartito. Perfecto. Segundo, lo de Iquique, ya lo había dicho la ministra Bullrich, y aquí llama la atención. Comparto plenamente las declaraciones de nuestra ministra porque ella afirma que lo que allí se entregó no es sustantivo, no es nuevo y tampoco representa una amenaza inminente. Lo que sí llama la atención, y es bueno esto decirlo con claridad, es que siendo un informe confidencial de temas de inteligencia, resulta que el mismo día que se lo van a entregar a la ministra chilena, aparece en un diario de público circulación en Buenos Aires. Sí. O Clarín tiene infiltrado los servicios de inteligencia, o los servicios de inteligencia se lo pasaron a Clarín. No hay otra solución. En ambos casos me parece muy poco serio. Y además hago la advertencia que el día miércoles 24, o sea, 2 días atrás, desarrollamos la 30 y tantava reunión entre Chile y Argentina que se llama el Comité Permanente de Seguridad, que es un espacio al cual van a nivel de viceministros y asesores los ministerios de Defensa y de Cancillería de ambos países. Es un gran espacio de confianza mutua donde se intercambian todos los temas bilaterales. Este tema no se tocó allí. Entonces, que el Ministerio de Seguridad Pública o Interior, como se llama en Argentina, entregue información que no las canaliza a través de su Cancillería, es un problema, sin lugar a dudas, porque no se respetan los canales institucionales que se han formado. Claro, están las formas de cómo se comparte información. De hecho, ahí estuvo un poco el impasse. La ministra Bullrich ayer insistía ante el punto de prensa que no iba a decir nada porque se había comprometido. Pero no son las formas solamente, claro, también es el contenido, porque yo no somos expertos en inteligencia, pero los temas de inteligencia no se tratan por los diarios, claro, ni menos los informes secretos. Sí, es casi un chiste. Claro, en eso estamos de acuerdo, ahí estuvo el impasse, no era la forma de tratar un contenido tan delicado, pero que además no es novedoso. Eso le quiero preguntar. Claro. Usted me dice que no es novedoso. No es novedoso ¿Qué información se maneja respecto de por lo mismo que sale en ese, yo me leí el Clarín de ayer y ahí no hay ni un dato nuevo de anteriores y tiene que básicamente ver con hipótesis de financiamiento que se habría recibido. Claro, que son negocios. Pero no negociación, no es que haya un grupo operativo así de encapuchados que estén durmiendo en la noche en Iquique para salir a hacer un atentado, eso no hay. Pero sí habla de negocio, financiamiento, gente quizás que podría ser cercana a Hezbollah. ¿No es algo para preocuparse? Bueno, yo diría que Hezbollah es un partido político libanés. Claro. Legal, pero para algunos países es un grupo terrorista. La parte militar. La parte militar. Entonces, frente a eso nosotros tenemos una posición clara frente al terrorismo. Pero en lo que respecta a nuestra soberanía, nosotros no admitimos la existencia de grupos armados en nuestro país, de la calidad, condición, religión que sean. Y en ese punto de vista, yo estoy fuera del gobierno, ¿no? Pero hago plena fe de lo que señaló la ministra Toá, porque ella es la que tiene que tener los antecedentes de nuestras policías y nuestros servicios de inteligencia. O sea, pero ¿qué? Como para ponerlo en contexto, igualmente Argentina está insistiendo, hay antecedentes de que habría presencia de gente simpatizante. Que los entreguen, que los hagan públicos, si es necesario, sino y que nuestras autoridades se den por satisfechas. Pero con trascendido a la prensa no.
Ahora, sí se ha hablado históricamente de la presencia en la frontera de Paraguay, Argentina, Brasil. Eso es histórico, justamente por eso la ministra Bullrich justificaba, y además del atentado a la AMIA, también que Argentina ha seguido de cerca este tema. Perdón, el atentado a la AMIA fue hace 20 años. Sí, claro, 30. Sí, 30. Y confundir la triple frontera de Argentina, Brasil, con el tripartito chileno es simplemente un chiste, digamos, ¿no? Desde el punto de vista, para los televidentes que no nos ubiquen en el tripartito está deshabitado. Y en lo más que hay, los 2 días domingos se hace una feria, donde los campesinos de la zona vienen a intercambiar animales, alimentos. Entonces, versus la triple frontera, que es una ciudad que tiene acceso a 3 países. Ahora, señor Gaspar, en el informe se mencionan familias que estarían en Iquique, que tienen negocios. ¿Tendrían algún nexo? ¿Hay información de algún tipo de vínculo, por ejemplo? Bueno, eso yo no lo puedo responder, tienen que responderlo las autoridades nuestras. Pero usted que fue subsecretario de Defensa. De Defensa, sí, pero no de Seguridad. No estuve en el Ministerio del Interior. Pero le hago fe a mi ministra del Interior. Si ella me dice que esos datos no son nuevos, que esos datos estaban en conocimiento y que además no representan un peligro inminente para nosotros, yo le creo a mi ministra. Además que el trascendido que se habla de que en Chile habría una gran colonia musulmana. No. En Chile tenemos muchos sirios, muchos descendientes de libaneses y de palestinos, pero la inmensa mayoría son católicos. Sí. Tenemos, católico ortodoxo. O católicos, pero no tenemos, por ejemplo, en Chile casi no hay practicantes de la islámicos. Por supuesto, los que están registrados y tienen sus mezquitas. Ya, pero por lo tanto usted aquí descarta un poco la presencia. Creo que se ha agrandado mucho y que se ha hecho un gran retumbe mediático, no acá. Ahora, lo que sí es cierto es que en el norte del país hay un problema con las fronteras. Usted mismo lo ha dicho en otras entrevistas. Hay fronteras porosas. Correcto. Hay grupos de crimen organizado. Correcto. Muchas veces, eso es otra cosa. Según el mundo académico, el crimen organizado también se va uniendo un poco con grupos extremistas en busca de financiamiento, en busca de la supervivencia. Entonces ahí quizás hace lógica todo este tema que surgió. ¿No sería posible que estos grupos criminales... No sacaría conclusiones tan... O sea, los grupos ilegales, sean terroristas, sean de delito organizado, sean de narcotráfico, del origen que sea, son ilegales. Ahora, generalmente los grupos ilegales se compiten, se disputan el control de territorio. Y además, ¿qué es lo que tenemos de novedoso nosotros en el último tiempo? Que en toda Sudamérica, no solo en Chile, aumentó el tráfico de personas. Sí. Un proceso que antes no, los migrantes de Sudamérica iban generalmente hacia el norte, o algunos pocos en sus mejores momentos de Argentina, de Paraguay, Bolivia, Chile, Argentina, por mejores condiciones de vida. Diversas crisis, entre ellas la venezolana, que expulsó más de 6 millones de personas, las tocó esto y generó una migración de norte a sur. Entra en Colombia, en Ecuador, en Perú, o sea, es un fenómeno regional. Y en ese fenómeno también, no estoy diciendo que la migración sea la delictual, pero las bandas de delito organizado que nosotros conocemos principalmente por temas periodísticos, digamos, el Tren de Aragua y el Venezolana, que está instalado en toda la región, pero existen otros, nombro. Existen los pulpos y los gallegos, que son ramas que vienen del Perú, bandas que vienen. Bueno, de hecho está el juicio de los gallegos. Exactamente. En este minuto. Tenemos los trinitarios, que estaban en el campamento de los Cerrillos, que son dominicanos. Sí. Tenemos presencia también de un grupo que se llama Tanos, que provienen del puerto de Buenaventura, en el sur de Colombia. Entonces hay un conglomerado de organizaciones de delitos que han generado una situación nueva, particularmente en el norte, una frontera porosa. Ahora, ojo también, porque lo que por ahí circulan, estamos hablando de 4.000 metros de altura, condiciones bastante inhóspitas,
muchos de estos trayectos se hacen a veces hasta a pie. Sí. La presencia de un terrorista iraní, digamos, que no habla nuestro idioma, que es físicamente distinto, es notoria. Claro, no, pero uno se imagina, también especulando todo esto, que puede haber, se captan simpatizantes, gente local que puede a lo mejor adherir, o búsquedas de negocio, de financiamiento. Ahora, por lo que usted me dice, el principal problema de Chile es más el crimen organizado en el norte que otro tipo de amenazas. Por supuesto. O sea, a ver, en Chile existe, uno ve una gran simpatía por la situación de Gaza. O sea, simpatía, empatía. Sí. Por yo no tampoco diría que Israel es el gobierno de Netanyahu el que está cometiendo ahí un crimen, en opinión de muchos. Pero no podemos tildar a todos aquellos que sentimos, que repudiamos eso, como que somos terroristas. Distingamos. Claro, claro, no, sí. Entonces, a veces se tiende a mezclar todo. Y yo creo que por eso es bueno que ustedes coloquen estos temas para que la población se informe adecuadamente. Para explicarlos. Correcto. Ya, ahora también me quería detener un poco en el crimen organizado en el norte del país. Se han reforzado las fronteras, pero todavía falta, ¿no? De hecho, en el Congreso se debate acerca de la presencia de las Fuerzas Armadas a través del proyecto de infraestructura crítica, pero ese proyecto, por ejemplo, no conversa mucho con el trabajo que se tiene que hacer en las fronteras, ¿no? Mira, exactamente, voy a responderte, pero colocando al revés. Sí. Porque nosotros, incluso yo mismo a veces subrayo los goles en contra, que son hartos. Uno se levanta en la mañana y ve portonazo, secuestro, sí, apareció un cadáver, terrible. Pero también hemos tenido éxitos. Voy a nombrar dos. Por ejemplo, la PDI, junto con Fiscalía, hizo un operativo hace algunos días atrás, muy importante en varios lugares, pero el más importante fue el campamento Los Cerrillos, creo, una toma, donde se desbarató una banda poco conocida, que eran los trinitarios dominicanos, que eran feroces. Más recientemente, hace un par de días, se detuvo en Colombia a Dayonis Orozco, creo, sí, que es uno de los presuntos asesinos del mayor Emanuel Sánchez. Correcto, del mayor Sánchez. Y eso fue producto, en un caso, del trabajo de la PDI con Fiscalía, en otro caso, el trabajo exitoso de Carabineros a través de un pedido de Interpol en colaboración eficaz con la Policía Nacional de Colombia. ¿Qué demuestra esto? Aquí no hubo necesidad de declarar infraestructura crítica, sí, no hubo necesidad de reglas del uso de la fuerza, no hubo que reformar el sistema de inteligencia. Con lo cual, ¿qué es lo que nos enseñan estas experiencias exitosas? Que con la legislación que tenemos, aplicándolas bien y entregándoles el tema a los profesionales, que son las policías y el Ministerio Público, se pueden lograr muchas más cosas. Se requiere voluntad política. La ley de infraestructura crítica no resuelve el tema, porque Chile está amenazado por una frontera porosa en el norte, por un foco de insurgencia en la Araucanía y por delincuencia desatada en las grandes ciudades. Frente a eso, que son tres focos distintos que requieren de respuestas diferentes, el Estado, o sea, entre el gobierno y el Congreso, están desenfocados, están discutiendo, que ofrecen una respuesta. Hay que crear infraestructura crítica. Y la infraestructura crítica son las instalaciones que permiten que una sociedad funcione. Claro. Y entonces nadie está atacando las torres eléctricas, nadie está atacando los centros de energía, sino que lo que están buscando estas bandas es controlar territorio, para controlar población y, en el caso de los delincuentes, para extorsionar a la población. Y en el caso de la Araucanía, tienen otro proyecto que es construir un Estado independiente de Chile. Entonces, en mi humilde opinión, y que comparto con muchos, nosotros debiéramos dedicarnos a hacer una correcta y rápida evaluación de las amenazas y riesgos que tiene el país. Y la principal amenaza es que el Estado chileno no controla el territorio plenamente. No lo controla y, por tanto, no puede garantizar la seguridad de la población. Y controlar es un control permanente. Por ahí se dice, no hay lugar del territorio donde no entre el Estado. Sí, eso es cierto.
pero no se queda muchas veces. Entra, se queda 3, 4 horas y se manda a cambiar. Bueno, tareas pendientes que tenemos ahí como país y sobre todo en estos días que la seguridad es una de las prioridades, ¿no? Y debiera ser una prioridad nacional y no un campo de enfrentamiento entre oposición y gobierno o entre bandos políticos. Sí, ahí se ha hecho el llamado. Gabriel Gaspar, ex subsecretario de Defensa, muchas gracias por esta conversación con La Mañana Informativa. Gracias a usted, Valentina. Que tenga buen día.